ingeniero Fernando Salinas, consultor eléctrico. Ingeniero Salinas, muy buenos días. ¿Qué mensaje le da a usted esta alerta dada por la SENACE el día de ayer, que insta a todas las empresas eléctricas del país a poner a punto todo el sistema de generación térmica? En primera instancia, un cordial saludo a usted, Gustavo, y a la ciudadanía que nos escucha por la frecuencia de Antena 1. Bueno, realmente es un tema que al menos a mí no me toma por sorpresa, lo hemos dicho durante mucho tiempo. El sistema energético ecuatoriano, el sistema eléctrico ecuatoriano es muy frágil ante escenarios como este, escenarios en los cuales pues se presentan estos fenómenos climáticos, o bien de sequía o bien de exceso de lluvias, que hace que las centrales de carácter hidroeléctrico paren sus operaciones. En este caso son 3 centrales, y cuando la central más grande, especialmente Coca-Cola Sinclair, tiene que parar, pues allí realmente sí es un problema, digamos, considerable, dado que ahí estamos hablando de más de, 1.500 megavatios de potencia que sale del sistema, pues, y están causando, pues, todas estas medidas que usted ha señalado en el primer espacio, de que el Operador Nacional de Electricidad está obligando prácticamente al sector industrial a encender sus generadores para que se autoabastezcan, especialmente en las horas punta, de 19 a 22 horas, para que no existan, digamos, racionamientos para ellos, ¿no? Entonces, básicamente son los problemas que se enfrenta el sistema eléctrico ecuatoriano, un sistema que es frágil, un sistema que es débil, un sistema que está prácticamente funcionando al límite porque no tiene reservas, y cuando hay estos inconvenientes, pues vemos las consecuencias. Ingeniero Salinas, muy buenos días, gracias por acompañarnos de esta mañana. Pues la situación es realmente crítica. Si no llueve, si tenemos una prolongada sequía, tenemos problemas, riesgos de apagones, pero también pasa lo contrario cuando pasa lo contrario, es decir, cuando llueve mucho, tenemos también estos riesgos de apagones. Podemos decir que las amenazas están latentes, no ha habido una intervención pertinente de parte del Estado, de parte de SENACE, ante los posibles riesgos que nos puedan llevar a situaciones como las que ya hemos vivido, apagones de hasta 14 horas. Bueno, yo creo que hay que de alguna manera ver que el problema es estructural. El problema estructural que está por detrás es que no existe suficiente generación de energía para poder solventar todas las necesidades con los debidos reservas y las seguridades que tiene que tener un sistema eléctrico, porque un sistema eléctrico tiene que atender justamente a este tipo de contingencias, y también tiene que ser un sistema eléctrico resiliente, que quiere decir que si se presentan este tipo de inconvenientes, prácticamente el usuario final no tiene que sentir los problemas y los inconvenientes que hayan de carácter técnico o de parte meteorológica. El problema básico es que no existe suficiente energía en ciertas épocas del año, especialmente en las épocas de sequía, por lo que ya hemos dicho, ¿no? El tema de que no existe un respaldo de energía geotérmica o de otras fuentes de energía renovable que, digamos, abastezcan cuando no exista la suficiente capacidad de energía en la parte hidroeléctrica. Entonces creo yo que el sistema eléctrico que debemos construir a futuro dentro de nuestro país es un sistema eléctrico seguro y resiliente, inclusive con este tipo de elementos. Pero eso es soñar todavía, porque ni siquiera podemos solventar las necesidades energéticas que se vienen a futuro, ¿no? En el corto plazo, que es en este caso el tema del estiaje, que se viene en el mes de septiembre hasta el mes de marzo del próximo año 2026. Ingeniero Salinas, la situación de Coca-Cola Sinclair es fatal. La erosión finalmente colapsará a esta gran central. Le pregunto esto porque hay informaciones contradictorias, en el sentido de que el presidente de la República, en el viaje que culmina justamente el día de hoy y que lo llevó a la China, tenía entre sus objetivos conseguir una empresa china que asuma la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair.
Mire, yo no sé si digamos, este objetivo el de dar a una compañía internacional, en este caso de procedencia china, la operación de la central hidroeléctrica más grande del país, que todo se infiere. Específicamente se está hablando de que se le iba a dar a la propia Sinohidro, que es la empresa constructora. Pero no sé si es que ese esfuerzo llega ya extemporáneamente, porque si se fija eso, tal vez podría haber sido conveniente en años pasados, donde todavía la erosión regresiva pues no estaba tan cerca de la toma de agua de esta central, y donde el riesgo no era tan inminente de que pues esta erosión regresiva alcance esas obras e inclusive las afecte de una manera ya un poco más grave. Entonces, yo no sé si es que se haya logrado este objetivo, pero desde el punto de vista, al menos técnico, a mí me parece acertado si es que se puede hacer esta negociación, debido a que prácticamente el gobierno ecuatoriano, a través de la SELEC, estaría transfiriendo un riesgo, y un riesgo de magnitud grande, en este caso a una empresa privada. Esperemos, por el bien del país, que se dé esta negociación, y así de alguna manera también pues tendríamos casi que asegurado, digamos, la operación de esta central, al menos desde la perspectiva de un privado. Pero volvamos, ¿no es cierto?, a nuestro espacio y veamos qué realmente pasa, veamos cuál es el anuncio que va a hacer Sí, el gobierno nacional pero al qué respecto. tan, Al momento no se ha tenido absolutamente nada al respecto, sino más bien, ¿sí? ¿qué tan reales son los riesgos de esa Sí, erosión sí, regresiva? No sé si usted mismo en alguna ocasión es, o fue otro experto nos señalaba que podría llegar ya a un punto crítico, a un colapso en un periodo de entre 6 meses a un año. sí, los riesgos son grandes, porque la erosión regresiva ya inclusive está más cerca. La última información que yo revisé es hace un poco más de un mes, y estaba como a 4 kilómetros ya de la toma de agua, y las obras que se están haciendo del dique permeable para ralentizar esta erosión negativa están ubicadas aguas arriba, es decir, prácticamente como que ya no servirían muchas estas obras del dique permeable que está siendo construido por parte de SELEC. Entonces, la situación para mí es crítica, y allí sí nuevamente la voz de alerta, porque sin Coca-Cola sin Fier, básicamente el país va a verse abocado a racionamientos muy graves. Ahora mismo estamos viendo las consecuencias de este tema en una época donde todavía tenemos suficiente almacenamiento en Paute, en Mazar, y ya existen este tipo de inconvenientes porque sale Coca-Cola sin Fier, pero si sale esto, pues estamos hablando de que sale el 20% de la energía que se produce en el país. Y respecto, ingeniero, de las inversiones en este contexto de la polémica y la controversia con la empresa Progen, parece que todas esas inversiones que al menos pasaban por esta empresa en su momento quedaron ahí a medio camino y paralizadas de ser una expectativa que tenía precisamente el país para contrarrestar cualquier eventualidad frente a lo que pueda ocurrir, ya sea con la sequía o situaciones como la que estamos viviendo ahora. Exactamente, esa potencia instalada de 150 megavatios que se tiene contratado con Progen, y que al parecer no son 150 sino 170, porque se está hablando de una central termoeléctrica también para la provincia de Loja, situada en Catamayo, y que recién, digamos, emerge este tema. Yo lo leía el día de ayer en el Congreso Nacional, están pidiendo justamente una fiscalización al respecto. Entonces, son 170 megavatios que estarían fuera de operación en un momento crítico en el cual se necesita pues el mayor contingente de generación de carácter firme, como es la generación termoeléctrica, que no depende del clima, sino más bien del abastecimiento de un combustible como es el oil o como es el diésel. Y pues estamos viendo que es un escenario complejo. Diría yo, ahora no se lo nota mucho con respecto al año pasado, porque la hidrología es mucho mejor. Vemos que está lloviendo en la serranía, en la Amazonía, es más, como vemos, hay una especie de exceso de lluvias, hay mucha lluvia en la Amazonía. Entonces,
Eso tal vez nos hace ser un poquito más optimistas al respecto de cómo va a estar el próximo estiaje. Va a ser un estiaje tal vez atípico, con más lluvias, y a lo mejor podríamos salir avante, pero no porque hayamos hecho las obras de generación térmica que necesita el país, sino básicamente por una mejor hidrología. O sea, ¿qué ha pasado en realidad con estas inversiones? Si no me equivoco, a inicios de año, más o menos por febrero, ya se hablaba de nuevos proyectos, Esmeraldas 4, Durán, La Concordia, Santa Elena, que iban a aportar alrededor de 500 megavatios, pero ¿qué ha pasado con estas inversiones y con estos proyectos? A ver, todos estos proyectos nacen, ¿no es cierto?, a raíz de la emergencia del año Uh -huh. 2023 y del 2024. Se estaban ubicando algunos proyectos en puntos estratégicos del Sistema Nacional Interconectado, donde se podía pues situar en energía de carácter térmico y se podía evacuar toda esa energía. Actualmente el SENA se preparó en el mes de enero un informe en el cual se hacía notar de que se necesitaba un poco más de 900 megavatios integrados al Sistema Nacional Interconectado para enfrentar el estiaje que comienza en el mes de septiembre de cada año. De eso, pues, como ven, el tema de Progen está prácticamente fuera, están 150 megavatios fuera. El tema de Esmeraldas 3 con una empresa ATM también está en duda porque son generadores que tienen una diferente frecuencia del Sistema Nacional Interconectado que funciona a 60 hercios, y también se está preveyendo contratar 261 megavatios extra para una central en Pascuales, y eso a la fecha todavía no se concreta. Entonces, el escenario es complejo, vuelvo y reitero, debido a que todavía no se cumplen estas premisas de que se vaya incrementando la generación o el parque generador del Sistema Nacional Interconectado, mientras la demanda puede crecer, especialmente en los meses ya de más calor en la región de la costa, en el mes de octubre y en el mes de noviembre, que creo yo serán los críticos para este próximo estiaje. El día de hoy, ingeniero Salinas, el presidente de la República, si las cuentas no nos fallan, termina su 14º viaje oficial en el marco de sus dos mandatos. En cada uno de ellos se ha hablado de inversión extranjera en el país, en muchos casos de inversión en el sector eléctrico. Recordemos, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, se supone iba a ser una inversión importante en lo que se refiere a energía solar, energías renovables. En este último viaje, el presidente ha hablado de China, de que la China podría invertir $400 millones en proyectos de energía renovable y almacenamiento con desembolsos progresivos. También habló de otro interés en España, inversión de Cox Energy por $600 millones. Lo que le quisiera preguntar es de todos estos anuncios que se han ido dando, ¿hay alguno que sea realmente concreto, que se haya plasmado ya de alguna manera, por lo menos con términos de referencia, acuerdos previos o algo que garantice? Pues este es un problema en general de los gobiernos, los anuncios que se hacen con mucho facilismo para endulzar un poco el momento. El caso quizá más visible fue el gobierno de Guillermo Lasso, gobierno en el cual el ministro Pablo Campana hizo anuncios de inversiones extranjeras o de inversión extranjera en Ecuador por casi $40 mil millones, de los que nunca llegó un centavo a Ecuador. ¿Cómo ve usted las ofertas del gobierno de Noboa? Mira, a nivel histórico en nuestro país, hay que decir la verdad, nuestro país no es atractivo a la inversión extranjera. Si uno revisa el nivel histórico de inversión extranjera directa, en los mejores casos, tal vez entre los años 2014, 2018, llegaron a alrededor de unos 600 millones, 700 millones de dólares, pero movidos especialmente por las inversiones del sector minero, ¿sí? Y si vemos más atrás, o sea, las inversiones en el país de inversión extranjera directa no llegan a 300, 400 millones. Es decir, la inversión extranjera en nuestro país prácticamente, por múltiples razones estructurales del país, que no tenemos seguridad jurídica, que somos un país que tenemos cambios
de gobiernos de una manera abrupta en ciertas ocasiones, el tema propio de la institucionalidad y los niveles altos de corrupción, yo creo que nos tienen postrados respecto a la inversión extranjera, que realmente es muy importante, sí, porque la inversión es un sinónimo de desarrollo y digamos, independientemente si es que es inversión de carácter público, si es de carácter privado o si es de carácter privado internacional. Entonces yo creo que allí sí el gobierno tiene que hacer y la sociedad ecuatoriana tenemos que hacer un gran esfuerzo por mejorar las condiciones y la institucionalidad del país para que la inversión extranjera o nacional de carácter privado llegue a los diferentes segmentos e inclusive ahora como se lo tiene al sector eléctrico, que es un sector el cual estaba vetado, digamos, de inversión privada hace algunos años. Y yo creo que, retomando su pregunta, efectivamente se hacen muchos pronunciamientos respecto a las posibles inversiones que van a venir de carácter energético a nuestro país, pero se concreta muy poco, ¿sí? Yo, por ejemplo, escuchaba, no quiero dar nombres, pero una empresa extranjera española que habla de hacer proyectos y líneas de transmisión. Claro está, cuando ni siquiera tenemos ubicados dónde están los proyectos. Me parece que hay digamos, tal vez el interés, tal vez exista, digamos, el positivismo de que se puede realizar esa inversión, pero todavía no conocen la realidad de nuestro país. Yo, por otra parte, pienso que el Estado ecuatoriano tiene que prodigar la inversión de carácter privado, pero tiene que hacerse cargo también de una inversión de carácter público que asegure el servicio a la ciudadanía. Sumado a Sí, esto, sí, ingeniero sí, Salinas, que los proyectos eléctricos por su naturaleza son de mediano o de largo plazo en cuanto a su ejecución, no van a resolver los problemas urgentes de momento. En el último es diálogo que correcto. mantuvimos con usted se hizo un análisis bastante amplio de todo lo que se estaba instalando por instalar en Ecuador y usted exteriorizó su confianza en el sentido de que no habría apagones en este año. Con la situación que se ha dado a conocer oficialmente el día de ayer, ¿mantiene usted ese mismo criterio? Yo soy optimista respecto a las condiciones meteorológicas que hay en este año, ¿sí? No tanto en cuanto a lo que la institucionalidad pública pueda realizar en cuanto a la construcción de generación térmica. Como vemos, hemos tenido serios inconvenientes, ya el caso de Progen es una muestra de ello, pero yo pienso que tenemos o vamos a tener un estiaje muy atípico, lo estamos viendo en la serranía ecuatoriana, tenemos un verano en el que está lloviendo mucho, lo propio en Amazonía, y más bien yo pienso que las esperanzas de no tener etapas de racionamientos están basadas básicamente en una mejor hidrología. Yo todavía sigo siendo optimista respecto a eso. Ahora también eso tiene que estar compensado con todos los esfuerzos que tienen que hacer las autoridades del sector energético para primero manejar bien el tema de los embalses y tener a punto el tema de la generación térmica en nuestro país. Por el momento coincidiría usted con lo que señala el viceministro Fabián Calero el día de ayer, quien criticó a medios de comunicación que hacían preguntas en el marco de estos anuncios y dijo que hablar de apagones es una aseveración irresponsable porque lo que viene es una suma de varias acciones encaminadas a garantizar el suministro eléctrico. Yo lo que, Gustavo, y le digo con mucha responsabilidad, tampoco yo podría hablar de que, o sea, de una manera tan categórica y decir que no va a haber, no van a existir racionamientos energéticos. Lo que sí estoy diciendo es que, dadas las condiciones de la hidrología como se está presentando al momento, pues es posible que lleguemos con las justas y no vaya a haber apagones. Sin embargo, de eso, especialmente en las horas puntas, vemos que podríamos tener inconvenientes. En ingeniería se habla de probabilidades, porque nadie tiene la bola de cristal para dar una respuesta tan categórica como sí o como no respecto al tema de los racionamientos, pero estoy viendo yo que la hidrología está jugando un factor muy, muy favorable para que no existan estos racionamientos a futuro. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana.
Muchas gracias, Gustavo. Un cordial saludo. Declaraciones del experto, consultor en temas eléctricos, el ingeniero Fernando Salinas.